Muy bien, ¿cómo están todos? En esta ocasión vamos a revisar este proyecto 4 para pues el bachillerato del régimen Costa. En esta ocasión revisaremos pues la primera semana de este proyecto 4. Aquí vamos a revisar entonces esta ficha, donde está pues la información que nos trae. Está aquí pues el objetivo de aprendizaje, que dice que los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Bien, es el objetivo pues, de este proyecto 4. Tenemos aquí los objetivos específicos, los indicadores de evaluación, y en esta parte pues está el nombre del proyecto, que dice avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de las herramientas visuales. Aquí tenemos pues las indicaciones que nos dicen que pues en este mes vamos a desarrollar diferentes actividades que permitirán comunicar las ideas más relevantes de los avances de la tecnología, la ciencia y el arte a través de las herramientas visuales. Para ello podemos usar los siguientes recursos y materiales. Nos dan pues varios recursos, entre pues están los libros, está pues la regla, calculadora, periódico, lápices de colores, fondos, etcétera, ¿no? Pero recuerden pues utilizar lo que ustedes tengan disponible en sus hogares, ¿verdad? Ya que tenemos pues las actividades de esta primera semana. Para esta semana tenemos pues las asignaturas de ciencias sociales, tenemos biología, química y lengua y literatura. Notemos que en este caso no tenemos nada de matemática pues ni de física, ¿verdad? Sin embargo es posible que pues a ustedes les incorporen alguna actividad sobre pues matemática o física, ¿no? Pero sin embargo pues en este video nos centramos únicamente en las actividades que nos proponen en esta ficha que nos envía el ministerio. El tema central de esta semana dice renacimiento, biotecnología, transformación de la cultura escrita. Pues aquí en esta actividad 1 nos piden pues leer el siguiente fragmento que titula Renacimiento y humanismo. Ustedes pueden pues leer este fragmento, ¿sí? Está pues muy interesante. Aquí únicamente nos piden pues leerlo, ¿no? Ya que pues no hay ninguna actividad, simplemente pues hay que leerlo en esta parte. Luego la actividad 2 dice, nuevamente dice leer el siguiente texto. Y aquí nos habla pues acerca de la biotecnología, ¿no? Y pues nos dan aquí pues unas actividades, ¿no? Dice aquí pues que contestemos unas preguntas y escribamos las respuestas pues en este cuadro que está aquí, que es una rutina del pensamiento, de pienso, me intereso e investigo. Y luego pues nos piden acá hacer una lectura de unas páginas del libro de pues biología y hacer pues otras actividades más, ¿no? En este pues numeral 1 que tenemos en la parte de acá. Vamos justamente pues a realizar esta parte. Recuerden que el tema pues central era renacimiento, biotecnología, transformación de la cultura escrita. Entonces aquí vamos con la actividad 2. Recuerden que la actividad 1 era únicamente pues de lectura, ¿verdad? Y aquí dice en la parte A, dice contesta las siguientes preguntas y escribe las respuestas en un cuadro. Pienso, me intereso, investigo pues en una hoja. Entonces acá tenemos pues el cuadro, miren. Y nos plantean aquí las preguntas siguientes. Dice aquí, ¿cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología en la medicina? En este caso pues vamos a colocar la respuesta a esta pregunta pues en esta parte de pienso, ¿no? Porque pues recuerden que en esta parte de pienso aquí vamos a colocar qué creemos que sabemos sobre este tema, ¿no? Por eso nos preguntan pues cuál es nuestro criterio. En este caso pues yo he respondido aquí que cada vez más la biotecnología médica está ayudando a mejorar tratamientos pues médicos. Miren, es lo que pues es mi criterio, ¿no? Acerca pues del rol de la biotecnología en la medicina. Y otra pregunta nos dicen acá, ¿qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura? Bueno, en este caso yo he colocado pues que se aplica para mejorar la resistencia a plagas, animales y condiciones abióticas adversas como la sequía y el frío. Es lo que conozco pues de la aplicación de la biotecnología en la agricultura. Bien, luego de esto pues dicen acá, dice lee las páginas de la 204 a 206 del texto de primero de BGU de biología. Identifica las ideas que más te interesan sobre la biotecnología, su respectiva historia, la aplicación en sanidad, su incidencia en lo alimentario, en el ambiente, en otros, y anótala en la columna titulada Me intereso, expuesta en la tabla anterior. Escribe en forma de pregunta aquellos aspectos que te gustaría descubrir. Entonces aquí miren, tenemos las páginas que nos piden pues leer, ¿no? Son las páginas pues del texto de primero de biología, de bachillerato. Si ustedes en caso pues no tienen aún este texto, pues voy a dejar en la descripción del video pues un link para que puedan pues descargar este texto de biología. Bien, entonces en base pues a la lectura de esto, nos piden ahora pues en este cuadro anterior, justamente completar pues en este cuadro de me interesa, ¿sí?
¿Y vamos a colocar ahí? Mira, aquí hay que pues identificar las ideas que más nos interesan sobre la biotecnología, ¿no? Sobre pues, su perspectiva histórica, la aplicación en sanidad, en lo alimentario, en la agricultura, y anotar en esta parte. Entonces en mi caso pues al leer todas esas páginas, por ejemplo yo he puesto aquí que la utilización de los microorganismos en las técnicas biotecnológicas sanitarias es uno de los campos de aplicación más amplios. Miren, entonces he colocado además que biotransformación, la sustancia es transformada en otra menos tóxica y o más simple. Eso tiene que ver pues con el campo ambiental. Luego acá he colocado la producción de vacunas. Actualmente, una vez identificada la proteína que provoca la respuesta inmunológica, el antígeno, se introduce el gen que la codifica en una bacteria o levadura inofensiva para su producción masiva. Entonces, en cuanto pues a la medicina, además he colocado acá elaboración de vinagre en presencia de oxígeno. Las bacterias del ácido acético oxidan el alcohol presente en el vino o la cerveza, dando lugar al ácido acético, que es justamente pues el vinagre en la parte pues alimenticia. Y acá tenemos que de la fermentación por parte de microorganismos de estos azúcares, principalmente glucosa y fructosa, se origina pues CO2 y alcohol etílico. Entonces aquí he colocado pues varias aplicaciones de la biotecnología, de acuerdo pues a esas páginas que nos plantean en esta parte. Recuerden ustedes pues al leer esas páginas colocar aquí pues las partes más relevantes, ¿no?, que a ustedes pues les interesa. Luego nos pedían pues colocar ahora pues como pregunta aquello que nosotros deseamos pues descubrir, ¿no? Y eso va pues justamente en la parte de investigo. Entonces ahí vamos a colocar pues lo que nos gustaría investigar sobre el tema, ¿no? Entonces aquí podemos ponerlo, por ejemplo, cuál es la diferencia fundamental entre el control biológico de plagas y el uso de biopesticidas. Es una pregunta que me gustaría pues conocer. O también cuál es la relación entre la aplicación de la biotecnología en la agricultura y los cultivos transgénicos. Bien, también es otro asunto que me gustaría pues investigar. Muy bien. Luego nos dicen acá ahora, dice, comparte con tu profesor o profesora y busquen las estrategias para investigar las preguntas que escribiste. Es decir, en mi caso pues voy a buscar pues unas estrategias para conocer esto que planteé en esta parte acá, ¿no? Estas preguntas que me interesan a mí conocer acerca pues de la biotecnología. Muy bien, hasta que llega pues esta primera parte de esta actividad 2. Vamos a revisar entonces la ficha. Y acá pues en la parte 2 nos piden pues ahora leer el siguiente texto de Juan Francisco Valerio Quintero. Entonces aquí en esta parte pues dice implicaciones éticas y bioéticas de la biotecnología. Luego nos dice acá en esta parte pues hacer alguna actividad referente pues a esta lectura, ¿no? Dice pues enlistar algunas ideas, ¿sí? Luego hay que escoger una idea, empezar un esquema, escribir aquí pues un texto argumentativo y pues luego presentarlo, ¿verdad? Entonces aquí es lo que pues conlleva esta numeral 2 de esta actividad 1. Vamos justamente pues a realizarla. Y nos pide pues primero en esta parte, dice, enlista las ideas que consideres más relevantes de la información contenida en el texto anterior, ¿no? Esa parte pues que nos pedían pues leerla. Y he colocado pues las siguientes ideas, ¿no? Por ejemplo, decía que la biotecnología es la ciencia de los métodos y técnicas que permiten la producción de sustancias procedentes de materias primas con la ayuda de organismos vivos. Miren. Además decía que la biotecnología no se trata pues de elaborar productos a partir de materia prima de origen animal, sino de incorporar los organismos vivos al producto. Miren, es otra idea pues que yo saqué. Además tenemos acá que el progreso de la ciencia puede convertirse en amenaza para la sociedad. Miren, es otra idea pues importante. Y finalmente la sociedad debe acudir al rescate de la ciencia para rescatarse a sí misma. Yo he sacado entonces estas 4 pues, ideas principales que me parecieron a mí. Ustedes pueden pues de pronto al leer ese texto pues considerar otras ideas relevantes para ustedes y sacarlas pues en esta parte. Luego dice acá, escoge la idea que quieras compartir con los miembros de tu familia, localidad o institución educativa y anota sus detalles como lo que te gusta de tu idea o las dudas o retos que representa. Entonces, en mi caso la idea pues que yo saqué, que me gustó, es esta, ¿no? Que dice que la sociedad debe acudir al rescate de la ciencia para rescatarse a sí misma. Miren, bueno, voy a hacer un poco pues a colocar los aspectos de esta idea, ¿no? He puesto por ejemplo que esta idea no se refiere a frenar la inteligencia creadora, se trata pues paradójicamente de racionalizar la inteligencia y la vida social. Miren, además pues tengo aquí esta imagen, tenemos que aquí está pues por ejemplo miren un maíz que está pues persiguiendo a esta persona, es un maíz grande,
sí, pues que ha cobrado vida, ¿no es cierto? Entonces frente a esto pues yo he colocado entonces que debería ponerse un límite a la manipulación genética, miren, o tal vez debe la ciencia tomar el rol de Dios, puesto que pues al manipular la genética pues se puede incluso pensar a crear personas, miren. Además, ¿son realmente necesarios los riesgos que se corren al manipular la genética de los organismos? Entonces son cosas pues como dice acá que me gustaría pues conocer acerca pues de esta idea que yo he planteado, ¿no? Son dudas, ¿no? O retos que pues representa pues esta idea. Recuerden, esto depende pues de la idea que ustedes han escogido, ¿no? En mi caso pues escogí esta idea. Si ustedes pues deben basarse o hacer una discusión de la pues idea que ustedes han sacado. Bien, luego dice acá que se realiza un esquema de tu idea. Para ello identifica tu audiencia o las personas que oirán tu charla o exposición. Bueno, en mi caso pues mi audiencia pues podría ser de pronto mi familia, o incluso pues si es que él la posibilidad puede ser pues vía Zoom, tal vez a mis compañeros de clase, a mis amigos de pronto. Entonces ustedes van a escoger pues cuál va a ser su audiencia, es decir, a quién ustedes van a exponer pues su idea. Luego dice acá, te vas a ayudar con las siguientes preguntas. Mira, dice aquí, ¿cómo llegaste a tu idea principal? Entonces esta pregunta acá, en mi caso pues recuerden que leyendo y analizando el texto, implicaciones éticas y bioéticas de la biotecnología, es cuando pues como yo llegué a esta idea. Miren, la segunda pregunta dice, ¿qué has aprendido? Entonces en mi caso pues que los organismos genéticamente modificados OMG desarrollan ciertas ventajas individuales como resistencia a las condiciones ambientales adversas como las pestes, plagas. Dicen pero a la vez producen en su entorno un cierto desequilibrio. Miren, pues es lo que yo he aprendido. Miren. Luego dice acá, ¿cuáles son los puntos clave a resaltar? En mi caso, pues, que la biotecnología debe desarrollarse de manera consciente, buscando condiciones favorables, sin que se produzca un desequilibrio en el entorno. En efecto, la agricultura desarrolla especies mejoradas y resistentes a plagas y sequía gracias a la biotecnología. La medicina cuenta con nuevos medicamentos e instrumentos, pero también es posible crear una nueva élite de superhombres diseñados en el laboratorio. Miren, la sociedad debe acudir al rescate de la ciencia para rescatarse a sí misma. Bien, es lo que yo pues voy a resaltar en esta exposición. Luego dice acá, ¿qué quiero que recuerde mi audiencia cuando termine mi exposición? Bueno, pues lo que yo quiero que recuerden pues justamente es que no se trata de frenar la inteligencia creadora, se trata más bien paradójicamente de racionalizar la inteligencia y la vida social. Es lo que mensaje que yo quiero pues que recuerde mi audiencia. Luego pues, ¿qué ejemplos apoyan los puntos clave de mi idea? Y acá he puesto pues que en el medio ambiente cabe la posibilidad de polinización cruzada, miren, por medio de la cual el polen de los organismos genéticamente modificados se difunde con el de los no modificados, trastornando el equilibrio del ecosistema. Además, los organismos pueden desarrollar resistencia a ciertos genes y pues se puede perder biodiversidad, como pues muestra esta imagen. Miren, pues aquí muestra el efecto negativo de la biotecnología en el medio ambiente. Claro, recuerden que ustedes, para poder responder todas estas preguntas y hacer pues este esquema para la exposición, ustedes deben pues investigar acerca de esa idea que ustedes sacaron, ¿no? Deben pues investigar bastante para poder pues armar este esquema para la exposición. Muy bien, luego de esto pues nos pide acá, dice, escribe un texto argumentativo con una introducción, un desarrollo y una conclusión que te servirán de guía para tu charla o exposición. Bien, y aquí he colocado pues este texto argumentativo, ¿no? De pues mi idea, y he puesto pues la introducción así, miren, que desde tiempos remotos las personas han utilizado determinados procesos biológicos para la obtención de bebidas, alimentos y tejidos. A las técnicas biotecnológicas como la fermentación las conocemos desde la antigüedad, aunque se utilizaban sin saber la base científica que las hacía posible. Hoy en día, con los avances de la ciencia, se han podido incorporar en nuevas tecnologías y se ha desarrollado la biotecnología, que a pesar de ser un soporte en varios aspectos, también ha causado un cierto desequilibrio. Pues la introducción pues de este texto. Luego sigue pues el desarrollo, y ahí he colocado lo siguiente. Dice que conviene colocar en una balanza los beneficios del abuso de la biotecnología frente a los aspectos negativos que produce este hecho, puesto que son varios los factores que se generan a partir del abuso de la biotecnología y los OMG, que eran pues recuerden los organismos genéticamente modificados.
Por ejemplo, en el medio ambiente cabe la posibilidad de la polinización cruzada por medio de la cual el polen de los organismos genéticamente modificados se difunde con el de los no modificados, trastornando el equilibrio del ecosistema. Además se produce impactos ambientales negativos como la erosión. Por otra parte, para la vida presenta un gran riesgo, ya que puede transmitir toxinas de un organismo a otro, puede dar lugar a reacciones alérgicas imprevistas y podría existir el riesgo de que bacterias o virus modificados escapen del laboratorio e infecten a la población humana. Pues miren, he colocado aquí qué es lo que podría suceder, si se utiliza de forma inadecuada la biotecnología. Luego sigue la conclusión. Dice, no se trata de frenar el avance de la ciencia y la biotecnología, más bien se trata de racionalizar la inteligencia y aplicarla de manera coherente, pues el progreso de la ciencia puede convertirse en amenaza para el ser humano y su correcto desarrollo en su ecosistema. La sociedad debe acudir al rescate de la ciencia para rescatarse a sí mismo. Bien, y así se termina este texto que yo he colocado para llegar para guiar mi exposición de la idea que yo quiero comunicar. Luego dice acá, presenta tu texto a tu docente e incorpórala su retroalimentación a tu exposición. ¿Sí? Además dice, escoge las imágenes que ayudarán a expresar mejor tu idea. Inclúyelas en el diseño de una presentación en PowerPoint o en un cartel. Entonces, miren, aquí vamos nosotros a escoger varias imágenes. Por ejemplo, puede ser esta, en mi caso, de mi idea, ¿no? Tengo estas imágenes que pueden, respaldar mi exposición. Y recuerden, pueden hacer ustedes, una presentación en PowerPoint o, en un cartel, como ustedes lo vean posible. Recuerden que esto tiene que ser, de acuerdo a los medios que ustedes tengan en su casa, ¿verdad? Muy bien. Hasta aquí llega esta actividad número 2. Vamos a pasar a revisar la siguiente actividad. Tenemos acá la actividad número 3 que está en esta parte. Miren, nos piden ahora nuevamente leer este texto que habla acerca de los biomateriales. Toda esta parte de acá. Y en base a esta lectura de este texto, vamos a hacer la siguiente parte que está justamente acá en esta parte de acá. ¿Sí? Sobre esta actividad número 3. Muy bien. Entonces aquí esta parte se responde a las preguntas. Puedes olvidarte de tu texto de química de tercer curso. Ustedes pueden ir aquí a su texto de química, ¿no? De tercer bachillerato. Pasa aquí en la página 135. Nos habla acerca de los biomateriales. Bien. Ustedes pueden revisar esta información y en base a la lectura de esta información, realizar esta actividad que nos dan en esta parte. Que nos piden justamente responder a las preguntas, ¿no? Bueno, la primera pregunta dice aquí, ¿cómo se utilizan los biomateriales en la práctica médica actual? En este caso yo he colocado que se utilizan para restablecer la función y facilitar la curación de las personas después de una lesión o enfermedad. En un sentido amplio, los biomateriales serían materiales diseñados para actuar con sistemas biológicos con el fin de evaluar, tratar, aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo. Miren, lo dice acá. ¿Cuáles son las áreas importantes para futuras investigaciones sobre biomateriales? En este caso yo he colocado que la inmunoterapia, aunque los biomateriales se utilizan en varias áreas de la medicina moderna, ya sea como en el caso de los implantes, son relativamente nuevos en el campo de las vacunas e inmunoterapias. Bien. Y además otro aspecto podría ser acá, que los biomateriales pueden ser utilizados en el tratamiento del cáncer de manera específica con el uso de biomateriales de manera microscópica, como se menciona anteriormente, puede orientarse en el tratamiento a un tumor o célula específica. Miren, ustedes pueden de aquí hacer investigar más sobre esto, ¿no? Acerca de qué áreas importantes se puede investigar a manera de futuro, ¿no? De los biomateriales. Muy bien, luego dice acá, no se puede utilizar cualquier tipo de material debido a que en algunos casos el biomaterial puede ser tóxico o infectar el cuerpo humano. La pregunta dice aquí, ¿qué tipos de pruebas existen para que un material se convierta en un implante potencial? Bueno, en este caso dice que para ello son necesarios 3 estudios biológicos. Si un biomaterial aprueba todos estos, se convierte en un implante potencial. La primera prueba dice que es la prueba de citotoxicidad. En esta se caracteriza el material respecto a las células, verificando si es tóxico o no. Miren. La segunda prueba es la prueba de genotoxicidad. En esta prueba se determina si existe algún cambio en los genes de las células debido al biomaterial. Y la tercera prueba es la prueba de biocompatibilidad.
Estas pruebas son realizadas en animales para observar si tienen efectos adversos ocasionados por el material. ¿Sí? Entonces estas pruebas son las que debe pasar un material pues, para que sea pues, un implante potencial. Luego nos piden en esta parte ahora pues elaborar un organizador gráfico en el que sintetices la utilidad de los biomateriales en la medicina para que lo utilicen en tu presentación. Bueno, aquí hemos colocado pues entonces como eje central los biomateriales. Tenemos acá pues una información de qué son. Acá tenemos pues en cambio pues cómo se utilizan los biomateriales en la práctica médica actual. Tenemos aquí pues los 5 aspectos en los que se utilizan pues estos biomateriales. Entonces acá pues unas imágenes y acá pues tenemos este esquema que nos presentan acá sobre los biomateriales. Miren, ustedes pueden pues armar su esquema pues de como ustedes deseen, como piensen ustedes que les va a servir para su exposición. Bien, vamos entonces a revisar la siguiente pues actividad que nos compete ahora pues la actividad número 4. Y para esta actividad nuevamente nos piden pues leer el siguiente texto que habla pues acerca de las transformaciones de la cultura escrita en la digital. Se habla un poco pues acerca de los medios digitales en esta parte. Y nos piden vas acá a hacer estas actividades de acá, en base pues a la lectura de ese texto. Esta pues actividad número 4. Decía aquí, responde en tu cuaderno. Recuerden pues, en base a la lectura de ese texto. ¿Cómo se ha revelado la revolución digital y qué medios han sido los más afectados? La revolución digital se ha revelado influyente y transformadora en el campo de los medios de comunicación. Prensa, radio y televisión se han transformado y han dado pasos para convertirse en medios digitales. Actualmente podemos ver televisión, escuchar y transmitir radio por internet. Miren, ¿sí? Y pues aquí hemos colocado entonces que los periódicos probablemente sean los que más han sido afectados con la innovación tecnológica. Toda la información que traía un periódico en papel la podemos encontrar en una página electrónica con un extra muy positivo. Está enriquecida con otros recursos e informaciones. ¿Bien? Luego pues de esto dice acá, compara un periódico impreso con una versión digital, haz una lista de los elementos incluidos en cada uno y identifica las diferencias. Nos piden aquí pues hacer la comparación de un periódico pues impreso, ¿no? Físico con pues una versión digital que es la que tenemos en esta parte. Y pues primero nos piden pues enlistar los elementos de cada uno, ¿no? Y acá tenemos entonces los elementos del periódico impreso, dice que son páginas de papel, varias secciones desde noticias hasta deportes y clasificados, y también tiene publicidad pues un periódico impreso. En cambio pues el periódico digital, vínculos para las páginas, varias secciones desde noticias hasta deportes y clasificados, y la publicidad pues también varía, ¿no? Vemos que los elementos pues son casi los mismos, ¿verdad? Ahora vamos con las diferencias, ¿no? En este caso pues podemos colocar las siguientes diferencias, ¿no? Que para acceder al periódico digital necesitamos una conexión a internet. Para el periódico pues periódico físico no. En el periódico digital podemos acceder a periódicos de otras fechas también. El periódico físico no podemos guardarlo por mucho tiempo ya que el papel se deteriora. El periódico digital está guardado en un servidor. Entonces aquí he colocado pues unas pocas diferencias, ¿no? Ustedes pueden pues colocar aquí más diferencias que existen entre un periódico en su versión digital y su versión física. Miren. Luego pues nos piden acá, dice investiga sobre el principal uso de los medios digitales, cómo ha cambiado la forma de acceder a la información y cuál será su tendencia futura. Bueno, en este caso pues he puesto yo que en la actualidad el medio digital más usado son las redes sociales, según pues la IAB Spain, con un 62,8% seguido de los medios de comunicación con un 48,2%, según pues una encuesta realizada por esa agencia. Entonces aquí nos ven, nos muestran que pues las personas pues usan pues en mayor cantidad las redes sociales. Miren. Luego acá la forma de acceder a la información ahora es más fácil, ya que no debemos pues movilizarnos para conseguir el periódico, para ir a la biblioteca, para realizar un trámite público, pues casi todo podemos gestionarlo de manera digital. Luego pues acá tenemos que debido a la nueva normalidad, la tendencia a futuro de los medios digitales supone la implementación de la educación virtual, el manejo de la información de manera virtual y simplificar aún más el tratamiento de información física. Esto pues en cuanto a la tendencia a futuro, ¿no? De los medios pues digitales. Bien, así pues tenemos esta actividad número 4. Recuerden que esto pues es una sugerencia de las actividades que ustedes pueden realizar. Realmente ustedes deben hacerlo pues contestar estas preguntas de acuerdo pues a su propio criterio, a su propia pues realidad, ¿sí?
y pues obviamente pues pidiendo la ayuda pues de sus padres o de su docente, ¿no? Bien, estamos nuevamente pues acá en la ficha a revisar la siguiente parte, y acá vemos que tenemos una actividad pues de inglés que la subiremos pues en otro video al canal. Y aquí pues notemos que ya tenemos las actividades de la semana 2 de este proyecto 4 para el bachillerato, que lo veremos pues en un video posterior. Muy bien, entonces hasta aquí llega este video de esta primera semana de este proyecto 4 para el bachillerato en el régimen en Costa. Espero pues que haya sido útil este video para ustedes. No se olviden pues dejar sus comentarios, las sugerencias. Gracias a todos pues por visitar el canal, y nos veremos pues en el próximo video.